Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero dar gracias a las autoridades de la ADA y del ForHub por darme la oportunidad de estar acá. Me toca presentar el panel sobre el proyecto de investigación de la ADA sobre la actividad administrativa de los poderes judiciales. Este es un proyecto que está siendo coordinado por el doctor José Said y, bueno, trata básicamente sobre el análisis de esta porción de función administrativa que es ejercida por el Poder Judicial. Esto lo hace sumamente interesante justamente porque generalmente el estudio y el análisis de la función administrativa se concentra en el Poder Ejecutivo. Y lo que lo hace más interesante aún es que es un proyecto que se está desarrollando a nivel federal, es decir, se están analizando estas cuestiones en cada una de las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un proyecto que se está desarrollando, que se está ejecutando. Se partió por realizar un análisis de las estructuras de cada uno de los poderes judiciales de cada una de las provincias. Luego se acordó un núcleo de estudio compuesto por las diferentes materias que son analizadas, como ser régimen de empleo público, régimen de contrataciones, dictado de actos administrativos, sistema recursivo, entre otros. Y bueno, como les decía, es un proyecto que se está desarrollando, que se está ejecutando. Y por eso en esta oportunidad tenemos panelistas que son ambos abogados relatores. En el caso del doctor David Pachman es abogado relator de la provincia de Tierra del Fuego. Y en el caso del doctor Rubén Weder es abogado relator de la provincia de Santa Fe. Así que tenemos dos representantes de dos de nuestras provincias que nos van a dar una especie de, nos van a explicar este proyecto en mayor profundidad y nos van a dar una especie de adelanto. Así que en primer lugar escuchamos al doctor Rubén Weder. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al doctor José Said, que por qué no está aquí presente, tengo que estar yo. En segundo lugar, lo que mejor nos puede pasar a todos, a esta presentación la hagamos lo más corto posible, así vamos ganando tiempo. Y tampoco no puedo dejar pasar la oportunidad de adherir al homenaje. Si se prendiera mejor, ¿no? Y adherir al homenaje al doctor Decio Ula, que quienes trabajamos con él sabemos de su estatura, por más que sea petizo, y todos lo reconocíamos como muy cariñosamente el viejo Ula. La Asociación de Derecho Administrativo quería presentar en este panel un proyecto de investigación que se está trabajando, que consiste en analizar normas, jurisprudencia y criterios administrativos de los distintos superiores tribunales de provincia que tienen como fin el ejercicio de la función materialmente administrativa. Como bien recién lo decía Natalia, cuando se estudia la función del Poder Judicial se hace siempre hincapié en la función propia de este poder, que es la jurisdiccional. Y no se presta atención a otra importante actividad que estos tribunales desarrollan, que es la actividad administrativa. Esto seguramente se debe a la posición que se tomó en un inicio de considerar a la función administrativa desde un punto de vista subjetivo y entender que únicamente desarrollaba actividad administrativa el Poder Ejecutivo y sus órganos centralizados o descentralizados. Sin embargo, como hoy nos recordaba Greco, lo jurídico y la realidad a veces se chocan. Y los jueces para poder desarrollar esta actividad necesitan de bienes materiales, necesitan de edificios, la conservación de estos, la limpieza, necesitan de elementos de personas, de empleados, de secretarios,
Y todo esto se logra a través no del desarrollo de la función jurisdiccional, sino del desarrollo de la actividad típicamente administrativa. Y a partir de esa realidad es que se pretende analizar estas funciones que no son analizadas por la doctrina, sino están dejadas de lado. Y esto es importante investigarlo, ya que forma parte del Estado de Derecho. El funcionamiento o el mejor funcionamiento interno logra un mejor servicio público de justicia. Y también permite comparar, que es lo que seguramente ahora David nos va a decir, permite comparar distintos sistemas y distintas particularidades de cada una de las provincias. Por eso, el proyecto consiste, desde la Asociación de Derecho Administrativo, de trabajar en conjunto con los superiores tribunales de justicia y con las Cortes Supremas de Justicia, a los efectos de empezar a entender cómo es este funcionamiento y bajo qué pautas, qué normas el mismo se desarrolla. Y en estas cuestiones se han incluido distintos temas que tienen ciertas particularidades. Nosotros agrupamos en 6 los temas que este proyecto tiene. En primer lugar, es el procedimiento que utilizan cada uno de los tribunales superiores para ejercer esta función. ¿Qué normas? ¿A qué normas recurren? Se recurre a la 19.549. Está claro que para la justicia nacional sí, la justicia provincial tendrán otros regímenes. ¿Qué forma de impugnación? ¿Cómo se impugnan los actos en el ejercicio de esta función, los actos de los poderes judiciales? Porque no es fácil, no es simple poder determinar qué recursos hay para esto. En segundo lugar, se trata de analizar las potestades normativas de los máximos tribunales. Los tribunales también ejercen funciones normativas, dictan sus reglamentos. Y acá aparece lo que se llama muchas veces, o lo que se conoce como los poderes implícitos de los poderes judiciales, a los efectos de reglamentar o declarar inconstitucional reglamentos de otros poderes a los efectos de no tolerar una injerencia en el ámbito de esta actividad. También estamos indagando sobre cómo contratan los poderes judiciales, cuáles son los contratos que desarrollan. Y aquí creo que hay casi unanimidad en las provincias, por lo que uno alcanzó a ver, en cuanto los poderes judiciales recurren a la misma normativa que los otros poderes a los efectos de contratar. Es decir, la ley de obras públicas, las leyes de administración financiera, las que establecen normas contractuales, también son utilizadas por el poder judicial. Pero donde sí aparecen algunas cuestiones es en las potestades normativas. En las potestades reglamentarias. Y si alguna cuestión dificulta, son los últimos 2 temas que tratamos de ir indagando, que tienen relación con el empleo público dentro del Poder Judicial. ¿Qué es lo que pasa con los empleados públicos? ¿Cómo se seleccionan? Si existe un estatuto. ¿Cómo funcionan los sumarios en relación a su agente? Y esta situación nos pone en evidencia de que en el Poder Judicial también existen empleados, al lado de los empleados permanentes, existen empleados con precariedad, pasantes, practicantes, los famosos
meritorios, es decir, todos aquellos agentes que están incorporados y en qué condiciones están, cuál es la regulación de estos agentes. El otro tema también a tener que indagar en este aspecto son las subrogancias de los empleados en el ámbito del Poder Judicial. Y no tanto preocupa la subrogancia, sino la subrogancia del subrogante. ¿En qué condiciones queda un empleado que está subrogando, que no tiene la permanencia y que por alguna razón en particular tiene que dejar de cumplir esa función? Por ejemplo, por enfermedad. Hay que ponerle a ese subrogante otro subrogante y para un mismo cargo vamos a tener 3 sueldos. Es decir, son todas cuestiones que debemos resolver y que se deben ir analizando. Porque la otra solución es decir, bueno, el que se enfermó, que se embrome por enfermarse y queda sin trabajo y viene otro. Es decir, son cuestiones que queremos ver cómo están tratadas en las distintas provincias. Y también, quizás el tema más urticante en esto es el control judicial de este tipo de potestades. Es decir, ¿quién controla las decisiones de las Cortes Supremas en materia o en el ejercicio de funciones administrativas? Y esto no es tan claro. Parece que a partir de una causa Charpín de la Corte Nacional, la Corte dejó en claro que la actuación en este ámbito del Poder Judicial tienen el mismo control que la función material administrativa de los otros estamentos del Estado, de los otros poderes del Estado, y por lo tanto tienen que tener un control amplio. En el ámbito nacional, ese control lo hacen los jueces con competencia en lo contencioso administrativo. Pero esto no está tan definido y la Corte ha ido variando, la Corte Nacional, su posición, porque ha entendido también en otros antecedentes, en otros precedentes, que cuando resuelve ella una cuestión, por ejemplo, disciplinaria, que es ejercicio de funciones materialmente administrativas, lo está haciendo también como un órgano judicial y como un órgano judicial supremo. Por lo tanto, no puede un juez inferior controlarle esa actividad a quien es dentro de la jerarquía administrativa su superior. Entonces esto trae toda una complejidad que vamos a intentar cómo lo resuelven, ver cómo lo resuelven cada una de las provincias para tratar de proponer qué es lo que la mayoría de ellas hacen. Yo tengo que decir que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, la ley 11330 prohíbe, es decir, no habilita el control judicial de esta materia. Dice que está excluido del control judicial, y no excluido únicamente del fuero contencioso administrativo, sino está excluido de todo control judicial. Entonces, lo único que quedaría ahí en esa materia es un control a través de recursos extraordinarios. Y ahí ya entramos en otro ámbito a analizar si ese realmente es un control judicial suficiente, si quienes hacen ese control pueden ser los mismos que dictaron el acto que se lo está controlando. Es decir, todas unas cuestiones que este proyecto va a tratar de analizar y ver cómo están en las distintas provincias regulados. El esquema y el contenido de trabajo se propone un armado de unidades locales de investigación donde está presente una persona nombrada por el Superior Tribunal o por la Corte Suprema, otra persona nombrada por la Asociación de Derecho Administrativo y otro de los integrantes, alguien que integre la FORJAD. La primera etapa se trata de juntar toda la información. Esta información va a ser compilada por un equipo de redacción que se hará una reseña, se comparará las situaciones
las situaciones de las distintas provincias para presentar un informe final difundido por la ADA mediante su publicación gráfica o electrónica. Creo que ahí terminé. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, como lo había adelantado Rubén, yo tendré a mi cargo explicarles un poco, contarles, bueno, primero disculpen, quiero agradecerle a la Asociación Argentina de Derecho Administrativo la participación, me había olvidado, me metí en el fragor de la investigación rápidamente. Agradecerle al FORJAD, que es la plataforma que realmente nos ha permitido a nosotros siempre avanzar en el estudio del derecho administrativo y por ahí estar hoy en día tratando de brindar conclusiones y avanzando un poco en este tipo de investigaciones. Quédense tranquilos todos aquellos que se quieran sumar al FORJAD, que no todos son como yo, hay algunos más normales también, así que súmense tranquilamente. Agradecer también a la familia que siempre cede sus espacios como para que uno pueda avanzar en esto. Bueno, nos venía contando un poco Rubén qué era esto de la investigación, cómo se avanzaba en la investigación de la actividad administrativa del Poder Judicial. Y bueno, yo en este caso tengo la suma del Poder Público, porque soy el designado por el Superior Tribunal, a la vez soy miembro del FORJAD y a la vez soy la persona designada por la ADA para llevar adelante la investigación. Con lo cual las conclusiones mías en este proyecto serán controladas solo por la ADA. Así que así vamos a arrancar con este proyecto de investigación. En realidad, para poder entender bien el fenómeno de cómo se da el control de la actividad administrativa en Tierra del Fuego, hay que tener presente un proceso previo que se dio, que es la conversión del territorio nacional de Tierra del Fuego en provincia. Esto, que podría ser un dato político-jurídico si se quiere, tuvo una gran influencia. En primer lugar, porque mientras era territorio nacional, toda la normativa nacional se aplicaba, lógicamente. Con lo cual, cuando se convirtió en provincia, merced al dictado de la ley 23775, en el año 90, primero había que decidir qué se hacía. Bueno, hasta que se conformaban las instituciones de la provincia, seguía rigiendo la normativa nacional, que hasta ese momento se venía aplicando. La ley 22140, la ley 19549, la ley de obras públicas y otra normativa más que se aplicaba en la provincia. A partir de ahí, conformada la legislatura local, empezó su actividad productiva. Y una actividad productiva que, si se quiere, se funda en la experiencia de haber visto durante 20 años la ley 19549 actuando. Entonces, ha sido una ley que se ha enriquecido de toda esa experiencia judicial y de todas las críticas que se fueron haciendo a la ley 19549, junto a una idiosincrasia particular de la provincia de Tierra del Fuego, que permitió que todas estas leyes vayan teniendo una cabida, que se puedan dictar leyes de avanzada y progresistas. Y digo esto porque las leyes de Tierra del Fuego, la ley 141, la ley de procedimiento administrativo, la ley 133, que es el Código Contencioso Administrativo, partió de una impronta de un control amplio del poder, abarcando, que una cuestión que hasta ese momento era muy discutida, la inclusión de la función administrativa dentro de la ley de procedimiento administrativo de los tres poderes del Estado y la inclusión del control judicial de los actos de función administrativa del Poder Judicial en el Código Contencioso. Esto como primer análisis. Entonces, a partir de ahí, digamos, toda esta normativa moderna influyó decididamente en el control posterior o en cómo va a avanzar esta investigación. Y es difícil para el Poder Judicial el rol que les toca. Yo me acuerdo una frase del Martín Fierro que decía que las fallas no tienen límites como tienen los terrenos. Se hállale los más buenos y es justo que los prevenga, aquel que defectos tenga disimule los ajenos. Realmente uno como premisa para uno la puede tener y es muy fácil. Para el Poder Judicial es difícil estar controlando permanentemente los defectos ajenos y tener un doble estándar para la regulación de su propia actividad administrativa. Con lo cual tiene que haber un compromiso claro de asumir ese rol de control desde una perspectiva del propio cumplimiento. Creo que este tiene que ser el punto de partida hacia el cual tiene que avanzar. Ustedes saben que las promesas, que los compromisos son difíciles en todos los órdenes de la vida y siempre llevan íncito el germen del incumplimiento. Yo me acuerdo de una frase, veníamos con mi mujer en el avión, y había una revistita que tenía una frase que copian en las pancartas de Acción Poética, que ponen frases en todos lados, y decía: te espero para toda la vida. Eso sí, siempre que no tardes mucho. Entonces, claro, uno ve que las promesas siempre llevan íncitas a esa cosa, ese germen mismo, de que, bueno, tienen algunas limitaciones y algunos condicionamientos. Desde esa óptica vamos a analizar
cómo ha ido impactando en los diferentes puntos de partida que tomó el proyecto de investigación para avanzar en la actividad administrativa. En primer lugar, la Constitución de Tierra del Fuego puso a cargo del Superior Tribunal de Justicia el dictado de, primero lo pone a cargo de la Superintendencia del Poder Judicial y también le dio la facultad de dictar un reglamento interno. Luego la Ley 110, la Ley Orgánica del Poder Judicial, le dio varias facultades, la de dictar su reglamento interno, una facultad amplia para la creación de organismos que colaboren y auxilien a la justicia. Hay un inciso ahí concretamente que dice que fija algunos auxiliares de la justicia, la oficina de perito, la oficina registral, pero faculta crear todas aquellas oficinas que sean necesarias para el buen desarrollo de la justicia. Acá tenemos una norma amplia de atribución de competencias para el Superior Tribunal. El reglamento interno es un reglamento, si se quiere, con alguna naturaleza dual. Por un lado, reglamento delegado, porque regula materias propias del Poder Judicial, pero después tiene regulaciones típicas de una ley de empleo público. Si ustedes analizan, el reglamento interno del Poder Judicial tiene facultades de ingreso, creación de organigrama, asignación por agrupamientos, egreso, un proceso sumarial. Es decir, tiene una facultad regulatoria amplísima. Finalmente, hay dos cuestiones puntuales que se vinculan con facultades implícitas, algo había mencionado Rubén, y esto ya hace a la custodia de las propias atribuciones del Poder Judicial. Dos casos puntuales, había un caso donde se había dictado una ley de emergencia en el año 95 que incluía y abarcaba al Poder Judicial, inclusive con las propias medidas que debía disponer. Se presentaron algunas cautelares por agentes judiciales. Finalmente el Superior Tribunal decidió por superintendencia sacar una acordada y dijo que en ejercicio de facultades implícitas era inaplicable, no la declaración de emergencia, que eso sí correspondía al poder de policía del legislador, pero sí la determinación de cuáles eran las medidas que debía llevar adelante el Poder Judicial para sortear la crisis. Y dijo el Poder Judicial en esa sentencia, el único que puede elegir las medidas necesarias para sortear esta crisis es el Poder Judicial y este Superior Tribunal, porque así lo establece la Constitución, a darle el ejercicio de la superintendencia, la facultad de crear su propio presupuesto y de dictar su reglamento interno. En otro precedente más reciente, en el año 2010, ante una ley de presupuesto que había puesto tope para los agentes y funcionarios judiciales, invocando nuevamente atribuciones implícitas, el Superior Tribunal decidió declarar inaplicable la aplicación del tope, tanto para los magistrados como para los funcionarios. En conclusión, podemos ver que en lo que respecta a la materia normativa, el Poder Judicial de Tierra del Fuego cuenta con atribuciones amplias. Hay Consejo de la Magistratura, está un organismo que está previsto constitucionalmente. A diferencia de lo que he podido ver en otras provincias, no hay atribuciones propias del Poder Judicial que estén en cabeza del Consejo de la Magistratura, como la administración de los fondos o el dictado de puntos que tengan que ver con la organización interna del Poder Judicial. Sí, con todo lo que tiene que ver, lógicamente, con la selección de magistrados. En materia presupuestaria también la Constitución pone en cabeza del Poder Judicial la creación de su propio presupuesto. Expresamente dice la Constitución que no lo puede vetar el Poder Ejecutivo a este presupuesto. Esto en la práctica, si bien no se habla expresamente de autarquía, sí hay una suerte de garantías en la Constitución que en definitiva generan que funcione bien la remisión de fondos, sobre todo en lo que es materia de pago de sueldos y asignaciones y cargas, y no hay problema, se remite puntualmente. Sí, por ahí hay mayores inconvenientes en lo que son la remisión de los gastos corrientes. Este tema se vio agravado en el año en curso con una ley especial que le atribuyó funciones al jefe de gabinete para modificar partidas, con lo cual cualquier ampliación del presupuesto necesita ser negociado por los jueces del Superior Tribunal con el jefe de gabinete en relación a la modificación de las partidas. Lo que respecta a la ley de procedimiento administrativo, como yo les venía contando, partió la ley de la provincia de Tierra del Fuego, una ley muy moderna, con una concepción amplia de la función administrativa. Dice que esta ley regirá para la función administrativa de todo el Estado provincial, es decir, adhiere un criterio material, directamente, sin discusión, el Poder Judicial viene aplicando desde hace tiempo la ley de procedimientos administrativos de la provincia, una ley, como les decía, de avanzada, que tuvo algunas diferencias puntuales con Nación, por ejemplo, para tener una idea gráfica, no el pronto despacho es optativo, se reguló específicamente los vicios del acto regular, están insertados ya en el acto regular, se estableció como principio el principio de conservación del acto administrativo y la nulidad relativa.
Hay el decreto reglamentario, la ley 19.549, en nuestra ley se encuentra incorporado, toda la norma reglamentaria de conformación de expediente, de tramitación, se encuentran incorporada a la ley. Esta ley se aplica a casi el 80% de la Administración Pública de Tierra del Fuego, con lo cual da certidumbre, pero no certidumbre solo en cuanto a los derechos y a la vía de impugnación para los administrados, sino también en cuanto a la propia administración, porque digamos, como decía Comadira, citando a Cassese, una ley de procedimiento administrativo no es solo para garantizar derechos, sino para decidir mejor. Es decir, la administración también necesita conocer cuáles son los caminos necesarios para llegar a una decisión justa. Lógicamente, esto involucra la posibilidad de avanzar en esa decisión. Dentro de los puntos de la investigación, bueno, habla específicamente de la informatización y la gestión. Esto sí es una cuenta pendiente del Poder Judicial. Hay un plan estratégico que está en marcha, que se aprobó este año. Uno de los puntos clave de esta idea del plan estratégico es avanzar en la informatización del trámite. Hay informatización de las acordadas que resuelven trámites puntuales, pero la persona que presenta un reclamo necesita saber cómo está avanzando su trámite dentro del Poder Judicial, no lo puede hacer, esto es una cuenta pendiente y en esto se está avanzando. Sí, la gratuidad, que está prevista específicamente en nuestra ley de procedimiento administrativo, pero no hay ningún sellado ni ninguna tasa que uno tenga que abonar para hacer sus reclamaciones. Se tendrá que hacer cargo después el empleo judicial con su juez del reclamo que hizo, pero puntualmente económico no va a tener que hacer ninguno. La publicidad de los procedimientos. Esto involucra la publicidad desde dos aristas diferentes. En primer lugar, desde un punto de vista activo, el Poder Judicial, es decir, el deber del Poder Judicial mismo de brindar y acercar información a la ciudadanía. Hay una página web que tiene varios puntos de interés que uno puede entrar a analizarlo, están publicadas las acordadas, están publicados también muchos actos y resoluciones vinculados con contrataciones, con licitaciones, uno puede entrar, tiene varias aristas, puede ver quiénes son los jueces, hay un organigrama de acceso a justicia y hay un programa muy particular que acerca a la justicia a la escuela. Ya un programa La Justicia va a la Escuela y varios funcionarios del Poder Judicial se acercan a la escuela, simulan juicios, explican un poco de qué se trata toda esta tarea, bueno, un poco en el rol de cumplimiento de la información activa. En lo que se vincula con la información, con la obligación del Estado de brindar información por la Ley de Acceso a la Información Pública, tenemos una ley provincial, la Ley 653, que involucra la función administrativa del Estado, siguiendo esta idea panabarcativa del Código Contencioso y de la Ley de Procedimiento Administrativo, en cuanto que la función administrativa del Poder Judicial también es un sujeto que está obligado a brindar información en los mismos términos. En materia de contrataciones, yo un poco les pido disculpas por hacer todo esto a vuelo de pájaro, pero la investigación es muy larga y la idea era que ustedes tengan un poco idea de los puntos sobresalientes y una idea acabada de cómo se tratan cada uno de los puntos de la investigación. En materia de contrato, como decía también adelantaba Rubén, normalmente las provincias vienen aplicando las mismas leyes de contrataciones del Poder Judicial que aplica la provincia en general. Nosotros estamos signados en nuestra provincia en materia de contrataciones por principios constitucionales. La Constitución de Tierra del Fuego establece como principio general para todas las contrataciones del Estado un principio de seleccionabilidad que no es directamente un principio de licitación pública, pero que sí implica la necesidad de que exista un procedimiento en marcha que implique decidir en igualdad de oportunidades entre varias personas. Este procedimiento tiene que ser mediante una previa amplia y documentada difusión. Hay un artículo específico también en la Constitución que se vincula con el deber de dar publicidad a todos los actos de gobierno, específicamente lo que tengan o involucre fondos públicos bajo pena de nulidad. El Superior Tribunal, en dos casos, Fiscal de Estado contra Provincia de Tierra del Fuego y Laserjet contra Municipalidad de Río Grande, confirmó no solo la vigencia de estos principios, sino también su aplicación al Poder Judicial, siguiendo en caso de nulidad la jurisprudencia de la Corte, en los casos más consultores, Hotel Internacional Iguazú, que sanciona con pena de nulidad la contratación que no se lleve adelante bajo estos procedimientos. A raíz de los principios constitucionales se dictó la Ley Territorial 6, que rige para toda la administración pública y también para el Poder Judicial. En materia de empleo público, bueno, siguiendo un poco la misma idea de la contratación pública y los principios que surgen de la Constitución, se ha implementado un sistema de ingreso y de posibilidad de ingreso en igualdad de oportunidades. Para los agentes judiciales concretamente hay un sistema que se llama examen de suficiencia, se puede presentar, este año concretamente se presentaron 800 personas de ese examen implica la superación de ciertos test escritos y orales, de las 800 quedaron 60 personas
y no se establece un orden de mérito final. Quizás esto es algo para mejorar. Queda abierto un listado con esas 60 personas y el juez o la persona que necesite puede elegir de esas 60 personas con la obligación de dar un curso específico para la unidad funcional para el que lo necesite. Bueno, después de todo esto llegamos al control judicial, que como bien decía Rubén, siempre fue el punto neurálgico de toda la actividad administrativa del Poder Judicial. Y es quizás donde se ve este doble estándar, se ve quizás con mayor virulencia y con mayor violencia cuando no se controla la actividad administrativa del Poder Judicial. Por suerte, el Superior Tribunal de Justicia hace muy poquito tiempo, el año pasado, modificó la jurisprudencia tradicional que tenía de su no revisibilidad y en la causa Rojas modificó el criterio que tenía hasta ese tiempo. El criterio estaba sustentado en fallos de la Corte, había la Corte en los antecedentes Guardia, Sánchez Ferrero, Rodríguez Varela con alguna atenuación por el derecho de defensa, pero en realidad la Corte decía que la actividad administrativa del Poder Judicial, como lo había señalado Rubén, era irrevisable. La Corte finalmente, con esta nueva integración en el caso Charpín, dice que los actos administrativos del Poder Judicial son revisables como el acto administrativo de cualquier actividad. Esto indudablemente va teniendo una influencia en todos los superiores tribunales de justicia locales. Me contaba, hoy hablaba con Juan Justo, que era de Río Negro, y me contaba que el Superior Tribunal de Justicia de su provincia, merced al dictado de Charpín, han decidido modificar la vieja jurisprudencia de que no era revisable y se han encaminado hacia la revisión. Los principios que surgen de por qué se tienen que revisar surgen claramente en el artículo de Bustelo, excelente sobre este tema, y lógicamente el pacto, la revisión judicial, la tutela judicial efectiva favorecen la necesidad de que haya un control judicial de la actividad administrativa que por otra parte debe ser controlable como la actividad administrativa de cualquier otro órgano del Estado. Principios que surgen de la teoría propia del régimen jurídico exorbitante, es decir, parece una cosa rara que el Estado pueda prevalerse de que el acto administrativo tenga presunción de legitimidad, puede ejecutoriarlo, pueda revocarlo por razón de legitimidad y de oportunidad de mérito y conveniencia, pero que decida no aceptar la garantía que apareja gozar de todas esas potestades, que es justamente la revisión judicial. Y en esto se mezcla quizás el tema clave de la imparcialidad. Yo me acuerdo, lo charlaba con Virgilio Martínez Sucre antes de venir para acá y le decía, yo encuentro que a esta charla le falta algo, le falta una explicación concreta de la imparcialidad, un ejemplo que... Y claro, yo me acuerdo que un día mi padre, siendo juez federal, tenía un policía federal que trabajaba ahí en el juzgado, que estaba en la puerta, que era un simpático de aquello, pero era tremendo. El tipo le gustaba ir al casino, le gustaba ir al boliche, claro, y era conocido como policía federal, que el tipo iba al casino. El tipo estaba preocupado, entonces mi padre lo llama y le dice, mire, usted no tenemos que cortarla con esto, no puede ser que usted ande en el casino, ande en los boliches, todo el mundo me cuenta. Y dice, pero doctor, dice, ¿cómo puede ser que yo no pueda ir al boliche, que yo no puedo ir al casino? Es mi vida. Dice, no, ¿sabe qué pasa? Usted sí puede ir al casino, usted sí puede ir al boliche, lo que no puede ser policía federal. Y esta es un poco la clave de todo esto. La actividad administrativa, tenemos que ser conscientes, nos mete en el barro de la discusión. Cuando uno contrata, cuando uno renegocia, cuando uno designa un empleado, cuando uno remueve un empleado, cuando uno decide sancionar, necesariamente se involucra con la actividad con la que está participando. Y este doble estándar de participación, de haber participado aplicando una sanción, contratando, renegociando, lógicamente dificulta, por no decir hace casi imposible, que uno sostenga un estándar de imparcialidad para una revisión judicial posterior. Por eso celebro que en cierta manera poder contarles hoy que mi tribunal ha cambiado la jurisprudencia en este aspecto y sobre todo que era difícil porque la actividad de empleo público, que sería donde van los agentes judiciales, en mi provincia la competencia la tiene un juez laboral de primera instancia, con lo cual esto significaba otra cosa, que las decisiones administrativas del Poder Judicial tengan que ser en superintendencia por el Superior Tribunal de Justicia, sean controladas por un juez de primera instancia, lo cual lógicamente a los jueces del Superior Tribunal no les gustaba, pero bueno, se han superado estas viejas dicotomías y por suerte hoy, para finalizar la investigación, este fallo viene un poco a poner las cosas en su justo nivel. Para finalizar, quería recordar una frase de cómo el Martín Fierro
cómo José Hernández decide terminar su Martín Fierro, y decía José Hernández ahí: es la memoria un gran don, cualidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Y nadie se sienta ofendido, porque yo a nadie desofendo, y si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para el mal de ninguno, sino para el bien de todos. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar el panel no me queda mucho más por decir. Creo que a partir de estas exposiciones se pudo dimensionar la amplitud y la importancia de este proyecto, y también tuvimos oportunidad de conocer algunos detalles y particularidades que se dan en algunas de nuestras provincias. Y bueno, todo esto viene a confirmar lo que decíamos en un principio, de que es un proyecto sumamente valioso y que nos va a permitir no solo conocer cuestiones que tal vez desconocíamos, sino trabajar para mejorar las instituciones a nivel federal. Gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a los panelistas. Ya convoco a los panelistas siguientes para llevar adelante el siguiente tema.